Ok, ¿y alguien más quiere entrar? ¿Me da la impresión o no? Eh, ok. Bueno, entonces ya me ven bien y me escuchan bien, por lo menos, que ya es ganancia, Sí, ¿no? doctor, ya la escuchamos. Perfecto. Es que tenía aquí algunos problemas con... Es que como no es mi equipo, pues no lo conozco y luego, pues son equipos viejos, la verdad. Terrible lo que nos pasó del 92 para acá, las UPN en los estados. Pero en fin. Pues miren, ahora vamos a iniciar con algo relativamente leve, pero que va a dar paso al debate sobre la NEM y sobre el docente que se supone ejerce y practica la interculturalidad crítica. Entonces vamos a iniciar con elementos, digamos, básicos, fundamentales, que yo supondría que todo docente o toda docente maneja, porque son los inicios, digamos, los cimientos de la nueva escuela mexicana. Vamos a ir abordando así elementos junto con otros elementos que son más, digamos, genéricos, que a lo mejor para quienes estuvieron conmigo pueda ser algo que ya han discutido, pero que quiero discutir con todos sobre estas perspectivas decoloniales, estas visiones críticas, estas miradas hacia el sur, desde el sur, con el sur y para el sur global. Y también en ese llamado diálogo de saberes con el norte global, ¿no? Que como se ha planteado, no es que ahora, a partir de las epistemologías del sur o de la teoría decolonial, digamos, todo se termina de la anterior forma de pensar y de entender el mundo, la ciencia, los conocimientos, etcétera, que era precisamente la perspectiva occidental, la que nos metieron desde niños hasta el momento y la que han sido pues la única versión que se ha dado, sobre todo en educación. Entonces, vamos a recuperar, se tiene que recuperar cosas de ahí, pero centralmente pues tenemos que construir una nueva visión, una mirada distinta que nos dé posibles caminos para entender la realidad de Latinoamérica o del país en particular. Entonces lo vamos a ir abordando a lo largo del curso, estos rollos, junto con debatir el problema de la NEM de carne y hueso, digo yo. Es decir, no nada más debates teóricos sobre los tipos de planeación, sobre la metodología, sobre la didáctica que se propone, sobre los proyectos, sobre los principios, sino ver si efectivamente estamos siendo capaces en las escuelas, o están siendo, porque yo no estoy en una escuela de básica o de media superior, si están siendo capaces de efectivamente ir instrumentando este nuevo modelo que yo siempre he insistido que es un modelo subversivo. Y subversivo luego por eso se espanta la derecha y los conservadores cuando dice uno esas palabras, porque dice, ese es comunismo. La palabra subversivo es de comunistas. Pero hay que entender el concepto de subversivo desde su connotación real, que es subvertir, cambiar el orden establecido por un nuevo orden. Porque la NEM plantea en su espíritu general transformar por completo la educación en todos sus componentes y en todos sus procesos. Entonces, si se plantea eso desde la NEM, quiere decir que las y los docentes tienen que ser subversivos, pasar y transformar la vieja inercia de la cultura institucional y de la cultura pedagógica por una nueva manera
de construir las instituciones escolares y sus contenidos. Y eso es lo que lo hace al maestro y a la maestra subversivos, porque se trata de voltear el orden establecido, un orden que, bueno, vamos a ir analizando a lo largo del semestre, pero que pues es un orden que estaba, digamos, bueno, primero envuelto en la política neoliberal, con todo lo que esto implicó para las escuelas y para las y los docentes y las y los niños y las y los padres y madres de familia. Es decir, un modelo en el que la escuela se convirtió en una arena de disputa en términos de competencias, en donde la escuela, en vez de buscar la solidaridad, el trabajo colaborativo, la perspectiva social, pues realmente se planteaba exactamente lo contrario, hacer una escuela deshumanizada en función de formar sujetos que sirvieran al mundo laboral y que por lo tanto no se requería crear sujetos críticos, sino sujetos efectivos, sujetos que pudieran hacer las cosas bien, que pudieran demostrar que tienen competitividad, entendiendo esto como trabajar en las empresas y en las maquilas y en todo eso, ¿no? Entonces vamos a abordar esos temas junto con esta otra perspectiva que se plantea desde la NEM sobre una mirada más humana a partir de los principios que la propia NEM plantea, los principios generales y los principios particulares. Entonces vamos a ver ahorita una breve exposición, nada más para calentar motores y empezar el debate, porque pues se puede exponer fácilmente los principios. Aquí la gran pregunta es si esos principios se están llevando a la práctica y en la vida cotidiana de las escuelas. Si no, entonces quiere decir que nuevamente vamos a jugar este viejo apotegma de obedézcase aunque no se cumpla, o acátese aunque no se cumpla, y entonces pues todos van a decir que están todos y todas que están en la nueva escuela mexicana cuando realmente siguen sobreviviendo prácticas neoliberales, perspectivas neoliberales, relaciones neoliberales, etcétera, etcétera. Entonces voy a compartir y acuérdense que pueden interrumpir y pueden dar su punto de vista de manera libre y abierta, ¿sí? Entonces comparto. Permítanme tantito, compartir pantalla. ¿Alguien quiere entrar? Permítame tantito, si no, no puedo permitir entrar. Ahora sí. Voy a compartir, déjenme ver, porque aquí están medios. Ustedes me dicen cuándo se vea. Ya se ve. Ok. Ya se ve, ¿no? Entonces, me voy a ir a la pantalla. Ustedes me dicen cuando ya estén grande. Me dicen si cambia o no, ¿ok? Entonces vamos a ver esto que he titulado La nueva escuela mexicana entre la controversia y la esperanza, porque realmente, si bien toda política educativa que se ha dado a lo largo de la existencia de la educación en México ha sido, digamos, controversial, nunca antes se había dado un debate tan duro, una polémica tan fuerte como lo es con la nueva escuela mexicana, donde incluso, pues no solamente participaron expertos en el gran debate nacional, sino también docentes, madres y padres, los propios empresarios, y vamos a ver por qué entraron a la controversia, ¿no?
y en general los analistas, columnistas, etcétera, que, permítame, déjenme que entre la persona, porque si no, no puedo. Es lo malo de que lleguen tarde como estoy en la otra. Espérenme tantito, chihuahuas. Ok, entonces regreso. Ok. Entonces vamos a ver por qué está entre la controversia y por qué para algunos, como en mi caso, está más en la esperanza. Una esperanza de una utopía o de una utopía en la que pueda ser posible que la escuela sea un lugar democrático, inclusivo, intercultural, donde el pensamiento crítico, complejo y todos los arremadijos de la nueva escuela mexicana se puedan dar. Entonces tenemos que hacer a lo largo del semestre un análisis crítico de los desafíos y oportunidades de la política educativa en México, sobre todo de esta política educativa llamada Nueva Escuela Mexicana, que algunos han comparado con la escuela rural mexicana, ¿no? Esa gran época de la educación rural en la que se lograron muchos objetivos, sobre todo que eran de castellanizar y de hacer que los campesinos, las indígenas, etcétera, pudiesen tener el servicio educativo, por lo menos, si no de calidad o de cantidad, sí de compromiso social, ¿no? Entonces, esta nueva política es una política educativa como todas las anteriores, pero pues tiene una particularidad, ¿no? Que rompe con los 40 años de política educativa neoliberal, o tal vez más, si consideramos a De la Madrid y su eh, famosa política de renovación moral, decía en las escuelas, ¿no? Si consideramos son más de 40 años, todas sí con una política educativa específica, pero al final de cuentas, todas en la misma lógica del mercado, en la misma lógica capitalista y recuperando únicamente la perspectiva de los saberes occidentales o de la llamada ciencia, por cierto, bastante cuestionada, no ahora, sino desde hace mucho, con rompimientos epistemológicos muy fuertes, la propia ciencia occidental que vienen eh, desde el descubrimiento de que el espacio, el tiempo no son absolutos, sino son relativos, que planteaba Einstein, ¿no? Que fue un cambio y un cuestionamiento muy serio a lo que se pensaba era la ciencia y el conocimiento científico indiscutible. Acuérdense que nos han dado desde primaria una definición, es más, desde preescolar tal vez, una definición de ciencia desde la definición positivista y desde la definición occidental. O sea, la ciencia es un conjunto de conocimientos comprobados, comprobables, que nos dan las verdades absolutas del mundo. La ciencia así nos han enseñado el método científico como un método objetivo, como un método que no es, que es neutral, que no tiene posibilidad de mentir porque no hablan los sujetos de la investigación, sino hablan los objetos investigados, etcétera. Eso es, a lo mejor luego lo retomamos este debate epistémico entre ciencia occidental y ciencias del sur, o mejor dicho, pensamiento del sur, más que ciencia, porque la ciencia es un concepto, un constructo occidental, que se opone a lo que no es científico, que generalmente la doxa las opiniones de la gente, o es incluso la sabiduría, los saberes de los grupos
originarios o de los grupos vulnerables. Entonces, esa forma de pensamiento, de saberes, de construcción social de la realidad, etcétera, pues no existe desde la epistemología occidental, o si acaso serán meras folclorismos o pues algunas coincidencias con la naturaleza, ¿no? Entonces, esta nueva política empieza por debatir si la episteme occidental es la única, primero, y segundo, si trae las verdades para todos y todas. Y por eso, no nada más el asunto radica en una nueva, digamos, política educativa en términos técnico-didácticos o pedagógico-didácticos, sino desde una profunda, digamos, cambio en la mentalidad en torno a qué es el conocimiento válido o cuáles son los conocimientos válidos que existen y que las escuelas tienen que eh, reconstruir, reproducir, como quieran llamarle, ¿no? Entonces, por eso es una política educativa que ha traído fuertes debates en todos los, digamos, grupos sociales, grupos de interés que hay. Entonces, vamos a ir viendo así en general cuál es esta nueva política educativa en México, y quiero que discutan ustedes, insisto, en la vida real, en la realidad real, digo yo, de carne y hueso, si realmente se está siguiendo lo que plantea, por lo menos a nivel de principios, la nueva escuela mexicana. ¿Cambió? Sí, Ok, sí, muy bien. Entonces ya no les pregunto. Entonces, a ver, empecemos por entender que la educación debería ser un componente esencial en la construcción de sociedades justas y equitativas, porque se supone que el proceso educativo es un proceso liberador y es un proceso que busca terminar con la desigualdad social, la desigualdad económica, y lograr lo que antes se llamaba equidad, y luego calidad, ahora excelencia, pero que lleve fundamentalmente a la construcción de estas sociedades justas y equitativas e igualitarias. Sin embargo, bueno, pues con el modelo neoliberal, esta misión o esta, digamos, camino de la educación, pues se perdió. Se perdió desde los 60, cuando terminan de construir a un docente alejado de la comunidad. Ya no más líderes sociales, líderes políticos, líderes ideológicos, que además eran docentes. Ya no. El docente es un sujeto especializado, decían desde los 60, ¿no? Es decir, está especializado en pedagogía y por lo tanto, y en teorías educativas, y por lo tanto, su función esencial es enseñar. Ni siquiera se hablaba de construir el aprendizaje en conjunto con las y los estudiantes, mucho menos del modelo centrado en el aprendizaje. Se hablaba de que la función esencial era técnica. Por eso viene todo el asunto de la tecnología educativa, donde se les vuelve tecnólogos y ya no más programas sociales o programas comunitarios o comunales de la escuela, sino ahora tenían que concentrarse en los contenidos porque era la función, ¿no? Transmitir los contenidos de las distintas asignaturas cuando estaba así planteado el modelo curricular, o de las distintas áreas cuando lo modificaron en otra época. Para el caso es que el maestro era un simple transmisor de conocimientos especializado y por lo tanto alejado, iba a decir, del bullicio y de la falsa sociedad, ¿verdad? Pero más bien alejado de las luchas políticas, de las luchas sociales, de la construcción de esta sociedad justa y equitativa. Entonces, al maestro se despolitizó,
lo despolitizaron y nosotros nos dejamos despolitizarnos. ¿Por qué? Pues porque era más cómodo concentrarse en los rollos de los cuatro paredes de la escuela, incluso pues por eso se construyeron bardas entre más altas mejor, para estar en una especie de cúpula, de burbuja pedagógica en la que todos los procesos sociales, políticos, ideológicos, todos los debates, pues estaban fuera de la órbita escolar porque no era función ya del maestro. La función social del docente entonces cambia cuando empieza todo el proceso del desarrollismo en México y pues encuentra su cenit, encuentra su plenitud con el modelo neoliberal. Entonces, esta educación neoliberal poco a poco fue despreciando y depreciando a la escuela pública. Porque evidentemente el neoliberalismo, ustedes saben, uno de sus principios económicos fundamentales es menos Estado y más mercado. Por lo tanto, menos escuelas públicas y más escuelas privadas que peleen por el mercado cautivo de alumnos y alumnas. Entonces, este modelo neoliberal hizo muchísimo daño, no solamente nos despolitizó, diciendo ustedes dedíquense a lo suyo, y aparte nos vino un decremento en nuestra capacidad adquisitiva como profesionales de la educación, sean docentes de primaria, de media o de básica, perdón, de media o de superior, la famosa época de los ochentas, la década perdida, no se diga los noventas, pues vino una debacle en nuestras capacidades económicas que generaron el multichambismo en muchos maestros y maestras, ¿no? Ahora no nada más voy a dar clase, ahora voy a buscar dar en otra escuela, dobles tiempos, ¿no? O después de aquí me dedico a vender autos y si vivo en la frontera voy por autos y los vendo, así me interno un poco para allá de la frontera, o ponían o siguen poniendo pues algunos negocios de venta de comida o de venta de cosas y algunos más astutos pues se dedicaron a hacer productos educativos como libros, como eh, programas analíticos, como programas sintéticos, bueno, hasta como guías ya contestadas del consejo técnico, ¿no? Y entonces el docente, la docente, pues nos convertimos en multichambas, sin contar todavía lo peor que les tocó en los 2000, que es que nos tocó, que es la terminación de los sistemas de seguridad social, ¿no? Las famosas reformas del 2007 del IMSS y del ISSSTE nos dieron en la torre, sobre todo a los del ISSSTE, a los que trabajamos para el gobierno federal. Los maestros de gobierno estatal pues tienen mejores condiciones de negocia y salariales y prestacionales, pero los federales nos destrozaron nuestras capacidades de tener una seguridad social cuando ya hayamos cumplido las fechas que antes eran 30 y 28, con eso bastaba, ya luego pues le metieron 30, 28 más 60 años o más, ¿no? Y entonces se estaba volviendo prácticamente imposible jubilarse o se jubilaba uno como a los 70 años, aunque ya tuvieras 40 o más de servicio. Entonces, ese tipo de medidas neoliberales en educación, pues nos hicieron mucho daño. Esta depreciación de la escuela ante la sociedad tuvo un efecto fuerte, por supuesto, ¿verdad? Como no recordar a Claudia X González diciendo que los maestros son unos pinches delincuentes, como no recordar al texto servidor del viejo régimen de Latinus, este vato que está en Latinus, del montaje, los montajes el reportaje sobre la calidad de los maestros y las maestras, ¿no?
No sé cuál, cómo se llamaba ese reportaje. Loret de Mola, ¿no? Sí, pero el reportaje que sacó como película. Ay, ¿cómo se llamaba? Y algo de escuelas. De panzazo. De De panzazo. panzazo, esa madre. De panzazo, con una connotación muy clara. La educación estaba de la fregada. De panzazo pasaban los estudiantes. Y fue toda una campaña orquestada precisamente para despreciar y depreciar a la escuela pública. Por eso era insostenible ya la educación neoliberal en el país, porque cada vez íbamos más hacia perder absolutamente todos los derechos y cada vez más la desigualdad social en el modelo neoliberal era patente, ¿no? Ni siquiera, como decían, que iban a lograr el desarrollo integral de los educandos, bla, 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 y que se iba a lograr que entráramos al primer mundo a competir y que ya estábamos en la OCDE y que ya estábamos en el Fondo Monetario y estábamos en el Banco Interamericano y ya nos hacían caso en el consenso de Washington, bla, 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 bla. Pero pues eso en realidad lo que significó fue una crisis severa en educación, no solamente en los aprendizajes y las enseñanzas, sino en lo económico, en lo político, en lo ideológico también. Y entonces por eso desde básica hasta superior nos volvimos cachapuntos, ¿no? Porque además la política económica neoliberal metió en educación los famosos ¿cómo se llaman? Los premios o castigos, ¿no? O estas cuestiones que para el caso de básica se llamó carrera magisterial, para el caso de media y de superior se llama estímulo al desempeño docente, etcétera. Que bueno, reconocen porque son programas sobre todo de premio, en el que reconocen a alguien que o estudió un grado o publicó, etcétera, pero al final de cuentas esas políticas neoliberales lo que hicieron fue terminar con el sentido gremial, en el buen sentido solidario, mejor dicho, gremial no, solidario. Y entonces a pelear, por eso era una carrera magisterial, a ver quién corría más pronto, ¿no? Y pasaba del A al B, al C, al D, al E, sin contar los niveles ocultos, que era la otra vertiente sindical, que nunca se dijo, ¿verdad? Pero que logró que todos los miembros del CENTE pues, obtuvieran rápidamente los niveles más altos. Pero bueno, eso es otro análisis. El asunto es que aquí nos volvimos poco fraternos y más bien empezamos a hacer una, digamos, una competencia fratricida entre compas y entre comas por lograr el puntaje mayor para que te lograran pasar, etcétera. Y así estamos todavía, ¿no? Este pay-per-view casi, o sea, este pago por evento, que así se llama, que son programas que dicen ser compensatorios, pero realmente son programas que pues premian la desigualdad, ¿no? Pues también llevaron a que se terminara esta solidaridad entre iguales. Y ahora pues cada quien le rasca porque la crisis económica también, producto del neoliberalismo, pues nos dejó en mucha desventaja respecto a cómo se vivía por lo menos en los 70s, 60s, en términos salariales y de prestaciones, ¿no? Pero en fin, entonces, esta educación neoliberal, este modelo que atravesó lo económico, lo político, lo cultural, lo social, lo ideológico, nos lo metieron como aceite, bien aceitada la maquinaria y no nos fuimos dando cuenta de cómo estábamos perdiendo ya el sentido fundamental de la educación, que es transformar, para educar para transformar, diríamos en la UPN, ¿no? Y entonces,
Por eso, con la llegada de mi cabecita de algodón, pues se plantea la NEM para abordar los desafíos, estos que he dicho de manera muy rápida, y transformar en la medida de lo posible y de lo deseable el sistema educativo mexicano, ¿no? Y bueno, esta NEM entonces sí tiene una reacción en torno a la educación neoliberal, por eso el debate es muy fuerte. El debate ya no nada más es si la NEM o la otra educación, es si nos quedamos en el modelo neoliberal o vamos hacia lo que la NEM llama el modelo del humanismo mexicano, ¿no? Ahí está el gran debate, y para lograr pasar del neoliberalismo al humanismo mexicano, pues tenemos que abordar todos estos principios filosóficos, sociológicos, críticos, este modelo innovador y esta visión transformadora e, insisto, subversiva, de subvertir órdenes que creíamos ya naturalizados, que éramos acríticos ante esos órdenes, que los vivíamos como mandato indiscutible, pero que ahora nos da la coyuntura para poder subvertirlos. Y bueno, por eso la NEM, pues no en vano, ha emergido como un tema de discusión muy fuerte, polarizada, diría yo, ¿no? Porque al final no nada más estamos hablando de educación, estamos hablando de cultura y por lo tanto de política y de ideología. Y ese es un primer elemento que salta a la vista. La NEM no niega su carácter político e ideológico, como la negaba la educación neoliberal, ¿no? Y dicen, es que es neutral, porque el maestro se dedica o la maestra se dedica a la enseñanza, no al adoctrinamiento, como dicen ahora, ¿no? Entonces, lo cierto es que pues hay debates apasionados, luchas jurídicas muy fuertes, le han pegado duro por la vía de este contubernio entre el poder político y el poder judicial, ¿no? Y el poder económico, evidentemente, y le han dado duro a la NEM. Ustedes recordarán que incluso se iba a lanzar primero un modelo para, no un modelo, perdón, se iba a lanzar eh, estrategias para ver cómo se daba en ciertas escuelas, ¿no? Que iban a servir como de ejemplo para ver qué había que modificar y no, y esto no se pudo dar porque pues hubo un amparo directo en la corte, que por fortuna hoy salieron, bueno, ayer salieron y hoy entró la nueva corte, que eso es parte de lo que puede TANEM, aunque ya no haya tantos amparos, porque metieron un amparo contra el pilotaje, es lo que quiero decir, ¿no? Se iba a pilotear la NEM antes de lanzarla a las escuelas en general, y ya estaba establecido cuántas escuelas en cada entidad federativa. Yo iba a participar en ese pilotaje más como analista, y como observador, pero pues llegó el famoso amparo contra el, el pilotaje de la NEM, y pues se paró. Y lo mandó ese amparo una de las tantos membretes que tiene Claudia X González, ¿no? Ni recuerdo cómo se llama el nombre, pero si ustedes lo buscan, quién metió el primer amparo contra el pilotaje de la NEM, pues van a ver que es un membrete de estos que tanto le encantan a Claudia X González, que terminen con MX, ¿no? El Mr. X, Claudio X González. Entonces, vamos a ver en este contexto cuáles son estos elementos de discusión, de debate, pero qué es lo que propone en general, con la idea de después ir aterrizando hasta el nivel de la escuela concreta, la propia nueva escuela mexicana. Y bueno, vamos a ofrecer esta evaluación reflexiva que está sujeta al debate, es lo que estoy diciendo, que siempre ha estado su debate, pero considerando este contexto que di, principios y características que están en este debate.
y destacando las implicaciones de la NEM en el SEM, en el sistema, y su potencial impacto en una formación de ciudadanos distintos. Ya no más ciudadanos acríticos, ya no más ciudadanos pasivos, ya no más ciudadanos dubitativos, ya no más ciudadanos temerosos, sumisos, que es lo que estábamos haciendo en las escuelas y seguimos haciendo todavía. Incluso a nivel superior aquí en la PEDA, ¿no? La pedagógica, pues pasa, ahorita no hay nadie, así es que lo puedo decir, pero aquí escucho cada cosa que digo, caray, pues cómo ven a las y los estudiantes, cuál es la perspectiva del docente ahora para criminalizar estudiantes, para infantilizarlos, ¿no? Aquí le dicen los muchachos, no que las criaturas, no, son universitarios y universitarios, qué criaturas ni qué muchachos, hombre. Pero bueno, ¿qué tipo de ciudadano vamos a formar con la NEM? Si vamos a seguir formando a de ciudadano acrítico e irreflexivo y nada propositivo, o si vamos efectivamente a ver eso y vamos a reconstruir percepciones de diversos actores, ¿no? Lo va a mostrar, es una pequeña investigación, este es un resumen, obviamente, sobre cómo piensan algunos analistas, cómo piensa la propia Secretaría y cómo defiende la NEM, qué piensan en las redes, porque las redes son ahora una fuente de información muy valiosa. No solamente porque ahí pues pueden cambiarse el nombre y ponerse Mr. Sol, ¿ah? O pueden incluso poner su nombre, pero sentirse en la libertad de expresar, y entonces uno puede encontrar las verdaderas percepciones, a nivel de percepción obviamente, las verdaderas percepciones de algunos docentes, de algunas docentes, de padres, de madres y de comentócratas y toda esta gente que quiere destrozarla, ¿no? Y la idea es pues contribuir a este debate. Digo, apenas está en curso realmente la NEM, hay muchas lagunas y eso sí quiero que ustedes lo trabajen porque ustedes están ahí aplicándola o tratando de aplicarla o de instrumentarla. Y bueno, parte del debate importante es qué pasa en las escuelas de carne y hueso con la NEM ya en acción, ¿no? Porque la NEM, como toda diseño curricular, pues en términos del modelo prescriptivo, pues es perfecto. Pero ya cuando el currículum entra a la segunda etapa, que es la difusión de él en las escuelas y la planeación hasta llegar al currículum en acción, es decir, el que ya se da en las escuelas, en las aulas, pues es donde vemos diferencias entre lo prescriptivo y lo real. Entonces vamos a tratar, y que ustedes ya saben, de manera abierta, digan la verdad, si realmente la NEM es posible, o es una utopía irrealizable, ¿no? Y bueno, empecemos con los 5 principios filosóficos y sociológicos de la NEM, que no nada más son principios para el debate y el café, ¿no? O para el debate en los cafés, sino tienen implicaciones prácticas, tienen implicaciones relacionales, tienen implicaciones incluso estructurales para la educación en general y para las escuelas en particular. Entonces, cuando uno de los principios centrales es la dignidad humana y el respeto de los derechos humanos, eso no es poca cosa. Eso habla de subvertir la antidemocracia en la escuela, las violencias latentes o las violencias manifiestas o las violencias ocultas o las violencias inaceptables, pero no sancionables, que existen en las escuelas de todos los niveles. Y son hilos muy delgados. Cuando yo he planteado aquí en algunas ocasiones, sobre todo en la UPN
de San Luis Río Colorado, que es una subsede en el que la mayoría de los que dan clases son profes y profas de primaria y preescolar. Yo le decía al director que es profe y profa de origen, pues, ¿no? Ya luego estudiaron la maestría en la UPN, etcétera, pero digamos, su formación original es ahí. Yo le decía que teníamos que hablar con las y los docentes porque yo veía mucha falta de respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana de las y los alumnos. Y que plantear, por ejemplo, exámenes que vinieran o que compraran un uniforme, aunque parezca absurdo en la UPN, un uniforme que a lo mejor no era uniforme como tal, pero era comprar una camisa muy cara donde decía UPN aquí y la licenciatura en intervención, pues sí era también una violencia económica, porque pues no todos los alumnos y alumnas tienen para comprar y los obligaban que para las prácticas profesionales, como si tuvieses que ir uniformado a hacer prácticas profesionales. Entonces yo le decía al director que estaban violando los derechos humanos y la dignidad humana de la persona porque todos los alumnos y alumnas tienen derecho a la personalidad. Por ejemplo, les decían que se taparan los ¿cómo se llaman? Eh, este, ¿Cómo se llaman? Válgame, se me fue la onda. Los, Tatuajes. los, ¿eh? ¿Tatuajes? Los tatuajes, ¿no? Los tatús, es que se me fue más el inglés que el español. Que se tapen los tatús, que se quiten los piercing, que se vuelvan a pintar el cabello de negro porque esa la trae azul o rosa o morado, lo que sea. Entonces, él me decía que yo era un exagerado, que era un progre exagerado. Y entonces, todo esto que es sí progre, pero no progre woke, que es distinto, pues lo ven como extraño en las escuelas, o como impensable, o no se acepta el asunto de que hay diversos niveles, ¿verdad? Evidentemente, de violación de derechos humanos y de dignidad humana de la persona. En muchas escuelas sigue existiendo la idea de los tenis X, Y o Z, si no, no, de color tal, si no, no, pero más allá de eso, de estar cuestionando las personalidades de las y los estudiantes y sobre todo su derecho a la educación, ¿no? Se sigue golpeando o se sigue castigando a aquellos estudiantes que se salen de la norma, que se salen de lo establecido, que se salen del statu quo de diversas maneras y la mejor manera pues, es reprobarlos, a pesar de que podrías estar entendiendo que lo mejor para los estudiantes es apoyarlos para que salgan adelante, o sea, muchos gozan como en esta institución reprobando estudiantes, ¿verdad? Que tiene que ver también con las frustraciones personales, porque al final de cuentas las y los docentes somos también seres humanos, traemos broncas, el problema es que no las sabemos distinguir. Pero bueno, entonces, este principio de la dignidad humana y los derechos humanos, o la dignidad personal, o la dignidad de la persona, como se dice, tiene sus correlatos en la escuela, en la vida cotidiana. Muchos plantean que la escuela tiene un problema de democracia, al igual que la nieve frita, es decir, pues la nieve frita, ¿cómo se da? Y la democracia en las escuelas también. Y entonces se imponen valores, se imponen formas de vestir, formas de pensar, y todo eso va directo hacia este principio, o hacia estos principios. Y bueno, pues ha habido casos donde se ha sancionado ya, porque en las escuelas no se entiende que los derechos humanos son constitucionales ya. Antes nada más eran pues una cartilla de derechos humanos que no era que no consistían en ciertos delitos o en ciertas
rompimiento de normas, pero ahora sí, ¿no? Ya los derechos humanos que desplazaron las llamadas, válgame, porque se me está yendo la onda aquí, que desplazaron los primeros articulados de la Constitución, pues ahí están, y ya se han aplicado, y han por lo menos multado a escuelas, por lo menos privadas, que se ha demostrado que vulneran la personalidad, la dignidad de los estudiantes. En las escuelas públicas es más complicado porque hay mecanismos que protegen, hay que decirlo así, que protegen a veces conductas inapropiadas en las escuelas, tan inapropiadas como un acoso sexual o incluso una violación. Hay muchos casos donde se protege a quien lo hace o a quien comete el delito por muchas razones, pero entre ellas, pues porque son compañeros y compañeras de la escuela y tachar a alguien así puede ser que tachen a todos, no sé. El hecho es que este primer principio de la dignidad humana y los derechos humanos tiene que modificar sustancialmente la estructura de las escuelas y las formas relacionales. La otra es la equidad y la inclusión crítica, que también implicaría como principio, pues pasar no nada más de la inclusión como se ha entendido, de casi buenas ondas, tú deja que esté en el grupo alguien, aunque realmente no se cuestione las formas estructurales de la exclusión, y por ello se plantea la inclusión crítica, es decir, una inclusión sí, pero que cuestione el estado de cosas de por qué en las escuelas tienen estas situaciones que tienen que ver desde falta de recursos y de infraestructura hasta formación en los propios maestros y maestras, ¿no? Y el tercero, ya me voy a apurar porque ya me he colgado mucho, el tercero es la interculturalidad crítica, que yo les planteaba que no es lo mismo que interculturalidad. Ha habido un desarrollo de este concepto, primero entendido como multiculturalidad o pluriculturalidad. Se hablaba por ahí de los década de los 40, la multiculturalidad y la pluriculturalidad, como un proceso en donde reconocemos que hay múltiples culturas y que hay pluralidad cultural, sobre todo de indígenas, pero al final de cuentas, la que tenía el énfasis, el prestigio social, el peso específico, pues era la cultura dominante, ¿no? Que es nuestra cultura, y ahora ligada a la cultura occidental. Esa era en la pluriculturalidad y en la multiculturalidad. El reconocimiento sí de que había diversidad, pero sin cuestionar el asunto de por qué había una cultura occidental y una cultura dominante que recibía mucho más prestigio social y por ende más apoyo y más todo que las otras culturas o que las otras lenguas, ¿no? Y después se pasó a la integración cultural, en donde decían, sí, ahí están, pero hay que integrarlos a la sociedad, ¿no? Y entonces los grupos originarios, los grupos indígenas, pues había que integrarlos. Pero siempre la integración, al igual que la integración educativa que hubo como política de educación especial, pues seguía siendo distinto y no reconociendo la otra edad, pero sobre todo no reconociendo críticamente las diferencias entre las distintas culturas. ¿Y por qué había que integrar una cultura? Cuando integras a otra cultura, desintegras la original. Y por eso muchos grupos indígenas, al integrarse a la sociedad occidental,
pues fueron perdiendo sus costumbres, su lengua, su sabiduría, sus formas de pensar, etcétera. Entonces, por eso ahora se habla, bueno, y después se habló de interculturalidad, después de la integración se habló de interculturalidad, entendiendo como el respeto de las diversas culturas, pero desde una perspectiva, digamos, difusionista, pues todas las culturas hay que respetarlas, sean como sean, sin reconocer otra vez el problema del poder de una cultura occidental avasallante sobre las otras, hasta llegar precisamente al contexto de la interculturalidad crítica, que sí recupera la diversidad cultural, el reconocimiento de las otredades, de las distintas culturas, de las diversidades socioculturales, pero no deja de poner el énfasis en esta relación asimétrica entre la cultura occidental y las culturas originarias o las contraculturas urbanas o las expresiones culturales de los grupos vulnerables o de los jóvenes, ¿no? Entonces, por eso es una interculturalidad crítica. No deja de reconocer esto, como no deja de reconocerse, por ejemplo, acá en la frontera, pues esta relación desigual entre la cultura gringa y nuestra cultura mexicana por cuestiones de economía y de difusión y de expresión, ¿no? Y entonces, pues claro, siempre opera un rollo donde la otra cultura es mejor, tiene más prestigio. Y entonces en la frontera creen que ser bilingüe es mejor que por lo menos hablar muy bien y escribir muy bien tu propia lengua, ¿no? O que qué bueno, pues que haya indígenas migrantes que hablan su lengua y el español mal, pero que hablan las dos lenguas, pero pues no es lo mismo que hablar inglés. Entonces, estas ideas que tienen que ver con el poder, con el dominio cultural, con el conflicto lingüístico y cultural, pues son parte de lo que la interculturalidad crítica plantea. Entonces, en las escuelas se tiene que manifestar, sí, en el reconocimiento de la diversidad sociocultural, pero sobre todo en la crítica de cómo hacer que esta cultura occidental no siga aplastando a las otras culturas, que el episteme occidental no siga con el epistemicidio de las distintas culturas, ¿no? Y entonces hay que contextualizarla, esta interculturalidad, en el contexto, valga la expresión, o en el ámbito específico donde se da, sin perder de vista las relaciones de poder entre las culturas y las disparidades entre ellas. ¿Ok? El otro principio es la perspectiva epistemológica del sur, o las epistemologías del sur, como le llaman. ¿Qué horas son? Son las 6 ya, ¿verdad? Ok. Las epistemologías del sur, que es toda esta construcción teórica, conceptual, práctica, política, ideológica, y epistémica, evidentemente, de la mirada del sur global, es decir, desde la otra mirada que no es la occidental, que no es la dominante, que no es la que es producto de Europa, o sea, la visión europeizante de la realidad, sino que se construye a partir de los contextos locales, de los grupos locales. Entonces, las perspectivas son en la epistemología del sur, que entonces tiene que llevarnos en las escuelas a modificar contenidos y visiones sobre los contenidos de los contenidos, porque ahora tenemos que recuperar los saberes, tenemos que recuperar las experiencias, tenemos que recuperar las estrategias, tenemos que recuperar los elementos propios de las culturas subalternas, de las culturas originarias, o de todas aquellas culturas subalternas que confrontan, enfrentan o se diferencian de la epistemología occidental. Muy bien. Entonces es importante cómo se tiene que ir concretizando estos principios. Ahorita estoy dando ejemplos muy groseros, a lo mejor si quieren, o muy concretos, así muy rápidos, pero
siempre todos los principios tienen que tener su referente empírico y su referente en la realidad real y en la práctica del docente y de la docente. El otro es el paradigma de la complejidad, porque nos formaron como docentes, como estudiantes y luego como docentes en nuestros casos, o yo como antropólogo, bueno, en la antropología no, pero en general en las carreras, en el paradigma de la simplicidad, es decir, no ver que los fenómenos están concatenados, están relacionados entre sí, que son complejos, que no puedes dar una explicación simplista a lo que sucede con estudiantes que reprueban en una escuela o con estudiantes que manifiestan cierta tendencia a violentar alumnos, sino tiene que verse desde todos los ángulos, todos los elementos, los factores que intervienen en el problema para poderlo entender. Desde la complejidad se plantea que la realidad es una especie de holograma, es hologramática la realidad, es decir, no tiene una sola vista, el holograma lo cambia si cambia la imagen. Y eso es, digamos, una analogía con respecto a las miradas distintas de la realidad real, que bien decía Karel Kosik que vivimos un mundo de la pseudoconcreción. Pensamos que la realidad real es concreta y no es así, es pseudoconcreta, porque manifiesta una parte de la realidad, pero oculta otra, la esencia. ¿Y cómo llegar a la esencia de lo real? Pues a través de la investigación y a través de estos paradigmas de la complejidad, donde hay que ver todas las aristas de un problema. Y entonces ya dejar de pensar que la explicación a alumnos que no tienen un buen desempeño es por culpa de los papás que no les interesa irresponsables. Así, porque así nos hemos manejado, así nos han enseñado, siempre en términos de dos variables, una independiente y otra dependiente, sin ver que el fenómeno que estamos intentando explicar está multideterminado, por muy pequeño que sea. La complejidad está presente en cualquier fenómeno educativo, por muy pequeño o micro que sea. Y el otro es el pensamiento crítico, que todos lo tenemos, por lo menos en el discurso, pero que pocos lo practicamos, ¿no? Porque el pensamiento crítico implica cuestionarse todo, cuestionar la autoridad, cuestionar los contenidos, cuestionar la propia NEM, cuestionarse a sí mismo, cuestionar la manera en cómo la economía está apoyando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el pensamiento crítico no es hacer críticas a alguien. El pensamiento crítico es cuestionar la realidad misma para tratar de transformarla. Entonces, eso tiene que entrar en la mentalidad de los sujetos de la educación, no nada más los estudiantes, sino también las y los docentes, porque sin un cuestionamiento a la realidad, pues somos sujetos acríticos que reproducimos el sistema y reproducimos el estado de cosas sin siquiera cuestionarlo. Y al final, el gran principio filosófico, que es la revolución de las conciencias. No se trata ahora de formar un sujeto integral, que bla, 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 nada más, sino se trata de revolucionar las conciencias tanto de docentes como de estudiantes. Y por ahí es donde yo digo que está el asunto de este maestro que subvierte el orden, que es revolucionario, que es transformador, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, estos 5 principios, pues se dicen fácil, se piensa que son nada más para el debate, pero no, cada uno debe tener su correlato concreto en la realidad, o debe tener varios procesos, porque implica varios procesos, varios cambios, varias transformaciones. Pero la idea es pues ver, para que ustedes vayan pensando después algún ejercicio que vamos a hacer, de si estas cosas se están dando en las escuelas o seguimos enfrascados
en discutir las cuestiones técnicas o de planeación, o bien en seguir comprándole a DM o a Lainitas o a quien sea, todo ya hecho para evitar, pues, trabajar el intelecto, ¿no? Porque obviamente esta revolución de la conciencia implica un docente que se asume como intelectual, autónomo, pero también como intelectual orgánico a los grupos vulnerables, porque nuestra función esencial, como lo dije desde el principio, es transformar a los sujetos para que los sujetos transformen la educación. Ya ven que hay una frase de Freire que dice: la educación no transforma la realidad, transforma los sujetos que van a transformar esa realidad. Entonces, estos principios que se dicen fácil y se dicen pronto, tienen muchísimas implicaciones en el estado en que se encuentra la educación y las escuelas de todos los niveles. Aunque esto no ha llegado a educación superior, es urgente también voltear a estas miradas, porque al igual que en básica, la despolitización de nosotros los docentes y las docentes de superior, la falta de inclusión crítica, la falta de respeto hacia la interculturalidad, el seguir empeñados en las disciplinas eh, este, occidentales y en la idea de ciencia y de conocimiento científico y de método científico occidental, etcétera, pues nos lleva también a ese estado donde ahí ya me había dado la idea ahí el Shell otra vez de escribir un artículo de, bueno, si ya hay una nueva escuela mexicana en básica y en media superior, se está construyendo, ¿por qué no tiene que haber una nueva universidad mexicana basada en estos mismos principios? Porque somos muy parecidos en ese sentido. Pero bueno, aquí dejaría los principios para ir hacia principios generales, que igual, insisto, no son meras frases para aprendérselas y después recitarlas, sino que tienen su posibilidad de concreción en las escuelas, desde múltiples maneras y desde múltiples formas, y apoyados en esa nueva modalidad, esa nueva estrategia de los proyectos que no nada más terminan en el aula, sino también para la escuela y también para la comunidad. Entonces, sí es una vuelta a esta reencuentro entre escuela y comunidad, entre maestros y miembros de la comunidad, que implica, pues, obtener el liderazgo, no nada más académico o pedagógico, sino también político, cultural y social. Pero bueno, ahí están los 8 principios generales de la nueva escuela. Si ustedes conocen otros, me los avientan o los plantean, pero por la primera, la identidad con México, para reconocer y respetar esa diversidad de la cual ya hablé, ¿no? Y no es nada más diversidad cultural, entendiendo como cultura igual a formas de vida, sino también la diversidad sexual, que es un tema que va a ser muy a debate, ya lo fue, pero sigue siéndolo, en las escuelas, donde a lo mejor muchos maestros y maestras en sus prejuicios, pues le darán vuelta a la página donde venga la diversidad sexual o donde vengan temas de sexualidad más explícitas, y que han generado reacciones, sobre todo en los grupos más conservadores de este país, ¿no? El problema es que el conservadurismo también está presente en la escuela. Esa es la gran bronca. Pero bueno, esta identidad con México implica eso, y entonces implica, pues, de veras ir construyendo comunidades diversas. La otra es la responsabilidad ciudadana, que ejerza valores, derechos y deberes para algo bien importante: desarrollar la conciencia social. O sea, no los valores nada más en abstracto o los valores universales, sino eso, los derechos y deberes para desarrollar una conciencia social. Entonces, un docente tiene que conocer perfectamente los derechos y deberes, no nada más de la escuelita,
sino en general de la educación y de los sujetos de la educación, incluidos los propios docentes y las propias docentes, ¿no? Honestidad para establecer lazo de confianza con los otros, honestidad, no nada más honestidad en el manejo de los recursos, que eso a veces le toca sobre todo a los directivos y directivas, sino honestidad en la relación con el otro, en el respeto a la otredad, a lo distinto, y a no querer imponer ni valores, ni formas de pensar, ni querer imponer prejuicios, fobias, filias, etcétera, sino esta honestidad de esta relación entre humanos buscando lo mejor para todos y todas, ¿verdad? Porque en el mundo o en el modelo neoliberal, realmente la honestidad era un valor muy poco apreciado. Es más, se veía hasta mal ser honesto, no nada más en lo económico me refiero, sino en todo lo demás. Decir con honestidad lo que piensas no es bien visto en muchos lados todavía. Y bueno, esta idea de la honestidad intersubjetiva entre los sujetos, pues tiene que llevar a transformar a la sociedad en este otro principio de dejar la indiferencia, el individualismo, la apatía de si no es mi problema, pues no es mi problema. Para mí no es problema si no es problema mío. Y entonces nos llevaron a eso, a ser indiferentes. Por ejemplo, con la situación económica o social de las y los estudiantes. No nos importa si son pobres, muy pobres, clase media o ricos, no, ni lo investigamos, digo yo, ¿no? Porque no nos importa, porque somos indiferentes, cuando evidentemente la equidad, la igualdad, la inclusión y la interculturalidad crítica, pues implicaría terminar con este individualismo para ver al comunitarismo, a lo mejor por eso dicen que va a ser comunista, ¿no? Y dejar la apatía. O sea, el problema del alumno también es problema del maestro. El problema de la economía también es problema de la escuela. El problema de la política chafa de muchos políticos también es problema de la escuela. Entonces, eso es fundamental y se repite un principio general que yo insisto, respeto de la dignidad humana y los derechos humanos, que ya lo toqué y no tiene caso hablar, igual de interculturalidad para el diálogo de saberes. Por eso se está planteando, no se está planteando una dicotomía entre, bueno, pues, o saber occidental o saber dialógico, o saber de grupos vulnerables o de grupos originarios. No, se plantea un diálogo de saberes, la posibilidad de que podamos dialogar recuperando lo crítico, es decir, de cómo al final de cuentas, pues el diálogo tiene que ser de carácter por lo menos horizontal, pero lo ideal es que sea simétrico. La otra clase vamos a ver un rollo sobre la simetría y la teoría de cultural para que podamos entender este rollo del intercambio y el diálogo hasta llegar a esa idea del horizontal y la igualdad, ¿no? La cultura de la paz, que no es ser mediador. Aquí, aunque hay ahorita muchas ideas de que hay mediadores en las escuelas y que tienen que mediar, en mi interpretación la cultura de la paz es no desconocer las tensiones y los conflictos que hay, pero sí es reconocer la posibilidad de resolverlos comunitariamente, ¿no? No es tratar de mediar para que todo quede igual y siga existiendo el conflicto o la tensión, sino para mí la cultura de la paz es reconocer críticamente eso y plantear críticamente una propuesta de solución. Y bueno, el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Todo este asunto de el desarrollo sustentable o sostenible, como le quieran llamar, que ahora es muy importante también dentro de los principios de la nueva escuela mexicana. Vemos rápido características pedagógico-didácticas. Bueno, pues ustedes lo saben mejor que yo.
Es un enfoque centrado en el estudiante con énfasis en proyectos de intervención. Ahora son los proyectos el centro y ha generado mucho, no solamente polémica, sino hasta estrés que ahora hagan proyectos cuando pues, realmente es como un procedimiento mucho más, digamos, diáfano de cómo pueden participar toda la comunidad, niños, niñas, maestros, maestras, directivos, directivas, madres y padres, ¿no? Entonces, pues ahí por ahí discutiremos qué ha pasado con los proyectos y por qué ahora dicen que no se pueden llevar a la práctica. Hay un laboratorio o observatorio, no me acuerdo de estos también que surgieron eh, este, como gremlins en el neoliberalismo, donde plantean que en términos concretos es imposible llevar a la práctica la nueva escuela mexicana. Vamos a tratar de buscar a esos argumentos que dan para ver si es por ahí. Pero bueno, el otro es la integración de la educación socioemocional, no de la educación psicologizante, no, no, no. Se ha hecho mucho daño en las escuelas, porque la psicología entendida desde la psicología conductual, lo que ha generado son patologías en muchos estudiantes y etiquetas a muchos estudiantes. Y entonces, desde esa perspectiva psicologista conductual o de la psicología conductual, se intenta modificar conductas como al perrito de Pavlov, ¿no? Y entonces, cualquier estudiante de cualquier nivel, porque lo veo también en la pedagógica, que se salga de la norma, que se salga del statu quo, que se salga de las indicaciones, que se salga de los lineamientos, algún problema psicológico tiene. Y entonces por aquí en esta unidad veo con muchísima sorpresa que ahí se contrató una psicóloga de tiempo completo, misma que por cierto ni atiende a nadie, ¿verdad? Pero yo dije, qué bueno que lo contrataron para todo el personal, ¿verdad? Y los estudiantes, no, nada más para los estudiantes, como si nada más los estudiantes requiriesen una atención psicológica especializada. Y entonces hubo hasta un programa en esta época neoliberal, creo que fue con el Copete, no me acuerdo con quién, de que hablaban de un psicólogo en cada escuela. Es decir, como si un psicólogo tuviera la varita mágica para resolver todos los fenómenos, digamos, complejos que hay alrededor de un estudiante o de un grupo de estudiantes en cualquier manifestación de violencia, de, este, de desatención, de aprendizaje, de lo que sea. Y entonces recurre siempre a esa idea en las escuelas del psicólogo. Digo, si alguien es psicólogo, psicóloga, pues I'm sorry, pero para mí han sido un daño terrible porque han medicalizado a los estudiantes, los han patologizado y entonces está prohibida la diferencia, ¿no? Si un estudiante se opone a cosas y le dice al maestro que no está de acuerdo y se vuelve a oponer y se opone a lo que pasa en la escuela, pues ahí está ya un problema que le llaman negativista desafiante, ¿no? Entonces ese alumno tiene ese problema. Le digo hasta por biografía, porque a mí me lo quisieron aplicar, nada más porque cuestionaba cosas en la escuela. Entonces, y sigo cuestionando y siguen aplicándomelo. Pero bueno, por eso es la educación socioemocional, reconociendo no nada más las emociones o la salud mental, sino también el carácter social de ellas. Porque el miedo no viene solo, ni viene porque tiene un trauma en su vida el niño, viene porque alguien se lo causó. O el miedo a participar o lo que sea, cualquier emoción que ustedes me digan, tiene un sustrato social. No es la psique del sujeto, es el contexto en el que se desenvuelve él. Por eso también en la llamada educación inclusiva pasaron
de las necesidades educativas especiales o específicas, es decir, centradas en el sujeto, a las barreras para el aprendizaje y la participación, para el conocimiento, el aprendizaje y la participación, ¿verdad? Porque ahí ya es el contexto, no es el sujeto. Entonces, es lo mismo acá. Pero bueno, el otro es el codiseño curricular, que en vez de pues, ser una fuente importante para que se vayan autonomizando las decisiones, pues no les pareció a muchos sectores, porque ahora tenían que codiseñar, pues cuando realmente en términos de la teoría curricular no hay mejor currículum que el que hacen los que lo van a impartir, ¿no? Pero bueno, hay inclusión de colectivos en el proceso de construcción de los programas analíticos, ya no más ese trabajo individualizado que se hacía, sino ahora es un trabajo de participación colectiva y de trabajar en conjunto estos programas. No sé si esto se lleve a cabo, ahí ustedes son los que saben, ¿no? Incorporación de contenidos locales, que también fue una reacción cuando pues, es una buena oportunidad para hablar de las problemáticas y de los sentires y las realidades y los contextos locales, ¿no? Y pasar al uso de las TICAD en vez de las TICs, que ya implican no nada más la información y la comunicación, sino también el conocimiento y el aprendizaje digital, que es fundamental ahora, sobre todo con la IA, ¿no? Tenemos que también entrarle a ese asunto, las y los docentes, y también enseñarlo a las y los estudiantes. Y bueno, la gran característica es el fomento del pensamiento crítico y complejo, que pues ya lo expliqué. Y entonces hay una disputa, pues en general, después de haber visto esto, entre quienes argumentan que representa un avance a una educación más inclusiva, equitativa, pertinente y una oportunidad para transformar la educación y preparar al estudiantado, no nada más para un mundo globalizado y digital, sino también para un mundo difícil, complicado, que les tocó, pero también hay quienes se oponen, argumentando que fue apresurado cuando pues no dejaron ni siquiera el pilotaje aplicar, que no se han considerado las necesidades y opiniones de los docentes, que es ya como un cliché que se usa, ni de la comunidad educativa. Y pues cuestionan centralización de decisiones, que eso pues está en la propia ley general, en el artículo 3 sobre las facultades de la federación y de los estados, pero en fin, el peso ideológico, ya ven que dicen que ahora no van a enseñar los maestros, sino van a catequizar casi para ser como Venezuela o como Cuba, ¿no? Y bueno, la evaluación docente que quedó trunca efectivamente con lo de Lucicam, viene un cambio que yo espero me equivoque, pero me parece que la reversa también es cambio, y creo que eso va a pasar con Lucicam, que la reversa va a ser cambio, ahí luego lo discutimos, y la pérdida de la autonomía de las escuelas, cuando al contrario, se está planteando una mayor autonomización sin lograr la autonomía plena, que sería lo ideal, sino una autonomía relativa con respecto a las decisiones. Por ejemplo, la escuela es nuestra, pues es una autonomía en las escuelas para decidir qué se hace con el presupuesto de esa escuela en particular, con todos los agravantes y todo lo que se ha visto sobre el manejo ahí entre grupos, entre intereses ahí sectarios, pero por lo menos es una forma de autonomía en la toma de decisiones. Y bueno, hay testimonios de especialistas, se me da que ya no nos va a dar tiempo, son 5:30, bueno, a lo mejor lo vemos muy rápido. No lo voy a leer los testimonios, pero que es el subsecretario de Educación Superior, habla de que la NEM es un derecho a la educación en todo el trayecto de los 0 a los 23 años de edad, y que la institución va a tener como centro la formación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para promover el aprendizaje de excelencia, que es el nuevo concepto que está en la nueva escuela mexicana, ¿no? Que sustituye el de calidad
porque se supone que ese concepto de calidad, o no se supone, ese concepto de calidad proviene sobre todo del mundo laboral y del mundo empresarial, donde se habla de calidad total. Entonces aquí se habla de excelencia, que también es un concepto que podría ser debatible, digo yo, sobre qué es ser excelente, aunque viene definido, en la ley viene definido lo que es excelencia, pues yo sigo pensando que es debatible el concepto, que se tendría que buscar otro que sea promover el aprendizaje y el diálogo de saber, de hablar de excelencia, de calidad, de eh, estos conceptos que son muy propios del occidente y muy propios del neoliberalismo y la globalización. Pero bueno, inclusivo, pluricultural, colaborativo, equitativo, etcétera, desde el nacimiento del niño hasta que concluya sus estudios. Es un testimonio que da el subsecretario. Eduardo Andere, que es un doctor que se dedica mucho a estudiar la educación, sobre todo a nivel macro, es un crítico fuerte de la nueva escuela mexicana. Claro, él tiene una visión neoliberal de la educación, eso hay que decirlo bien clarito. Por eso hay que ver, cuando alguien diga algo sobre la NEM, siempre hay que preguntar de parte de quién, ¿no? Para saber desde dónde habla. Pero bueno, él lo que cuestiona es que nunca hubo un diagnóstico preciso del CEN. Yo creo que sí, pero efectivamente no del todo terminado, y que no atiende algo fundamental para él: los efectos negativos del modelo anterior y el rezago en aprendizajes que ocasionó el cierre de escuelas por la pandemia, ¿no? Es decir, no se hizo por lo menos una medida de urgencia, de carácter, digamos, emergente, urgente, pero sobre todo emergente, para ver cómo se lograba terminar con esto que se llamó el aprendizaje fallido en los 2 años de la pandemia. Puede tener razón ahí, pero no creo que eso, digamos, descalifique por completo el nuevo modelo curricular de la nueva escuela mexicana, ¿no? También han entrado en este debate los medios y las editoriales. ¿Por qué? Pues porque cuando no suena lógico, suena metálico. Y entonces ahora resulta que los intereses económicos pues no escapan a esta disputa ideológica y política, que en este caso sería económica. ¿Por qué? Porque a través de los medios masivos y las editoriales se ha contribuido a la desinformación y manipulación de este debate. ¿Cuántas veces no vimos en TV Azteca o en Televisa hablar de que se estaban poniendo los comunistas en este país y que la NEM era para adoctrinar a los estudiantes, etcétera? Y uno se preguntaba, ¿por qué son tan insistentes los medios, sobre todo TV Azteca, ¿no? Con esta idea de que la NEM y los libros de texto, sobre todo, que fue donde enfocaron sus baterías, eran basura y eran adoctrinamiento político para llegar hacia el comunismo. Y pues es que es muy fácil de entender. Estas que presentaron esta narrativa sesgada y alarmista, y que sí tuvo efectos en mucha gente, sobre todo en la gente más conservadora del país, pero también en todos los grupos religiosos, esta idea de comunistas, ateos y conductas inmorales, e inventaron contenidos que no existían en los libros de texto de la NEM, otros que sí existían, pero los tergiversaban, en fin. Lo cierto es que están muy enojados, sobre todo TV Azteca y este señor que es un evasor fiscal, ¿no? El dueño Salinas Pliego, porque antes participaban en la CONALITEC como editoriales en la impresión de los libros de texto, que generaban ingresos millonarios a estos empresarios, millonarios. Y todos los empresarios de los medios televisivos estaban metidos en las editoriales, pero centralmente Salinas Pliego. Y bueno, claro que cuando viene esta idea y se les dice ya no participan en la edición de los libros de texto, sino se hace directamente de la CONALITEC,
que es la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, y que antes nada más era como una caja chica para estas editoriales privadas que editaban. Es decir, la Conalitec no editaba a pesar de ser la Comisión Nacional, ¿no? Pero ahora los edita Conalitec, y claro, pues que se sumaron a estas protestas, a esta disputa, pues los grandes empresarios de los medios y las editoriales privadas. Y bueno, si uno ve los testimonios que hay y había en las redes sociales, pues hay testimonios así prácticamente polarizados, ¿no? Quienes dicen que es una total decepción la NEM, que no hay aprendizajes significativos en los alumnos ni para su vida futura, y que es un total fracaso, pasando porque los libros son basura, porque están creando analfabetas del siglo XXI, que son una mierda llena de propaganda, mentiras, datos imprecisos, errores garrafales, porque hay 2 o 3 errores que siempre pasa en cualquier publicación, en cualquiera, pero acá las magnificaron diciendo que había miles de errores cuando no era así, ¿no? Pero bueno, dice que no es docente, pero yo no le creo mucho, que son absoluta mierda, que las hicieron empobrecedores profesionales de lo más bajo de la 4T. Le dicen a Marx Arriaga, quien es el de materiales y que ha sido muy polémico por sus posturas ultra. Le dicen, Marx entiende, la educación debe ser libre de ideología, lo cual no es cierto, religiosas, de género y políticas, que es absolutamente una falsedad, ¿no? Y bueno, de quien dice que son una mamada que generan atraso y desigualdad educativa en contra de la calidad de las escuelas privadas, lo cual también es una falacia. Entonces hay muchas falacias alrededor del ataque, y también hay testimonios que sí la reivindican por su potencial para transformar la educación. Es uno que se dice profe joven, que la NEM se basa en principios de equidad, inclusión e interculturalidad, que es efectivamente esencial para una sociedad más justa y diversa, que la NEM es una oportunidad para mejorar la calidad, sigue con ese concepto, y preparar a estudiantes, que no les gustan los contenidos a los conservadores, eso no es de ahora, siempre han luchado contra el cambio, y que la NEM invita a la reflexión, al diálogo, al debate, a la investigación y a la acción colectiva para generar la revolución de las conciencias. Es decir, sí hay una apropiación, por lo menos de ciertos principios fundamentales que ahorita vimos. Y bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar? Si es que podemos llamarles conclusiones, es que sí hay un cambio de paradigma, sin duda alguno, un cambio de paradigma que a lo mejor va a quedar inconcluso, que a lo mejor no ha iniciado, que a lo mejor está en germen, pero es un cambio de paradigma educativo, sin duda, que tiene características claves: el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la educación socioemocional, el uso de las tecnologías y la inclusión e interculturalidad críticas, y que quiere preparar a estudiantes para los desafíos del siglo XXI, capaces de construir su propio conocimiento. Y bueno, el debate en torno a los libros de texto, pues hay muchas controversias con los libros, incluso controversias desde el Sinvestav, una que pensaba que iba a ser secretaria de Educación o subsecretaria por lo menos de Educación Superior si ganaba Xóchitl la presidencia, que han difundido mucho que no hay matemáticas en la nueva escuela mexicana, ¿no? Y muchos han caído en el garlito pensando desde la postura de las disciplinas, la matemática como disciplina, que es otra vez una perspectiva y una visión occidental de estas especies como de cachos disciplinares, las matemáticas, el español, las ciencias sociales, etcétera, que pareciesen no están relacionadas entre sí, o que tienes que empezar otra vez con una estrategia para la enseñanza de las matemáticas y de la lectoescritura que ha demostrado pues su ineficacia, ¿no? Entonces, sí hay preocupación con los libros y con sus contenidos, pero
para mí la mayor preocupación es la implementación efectiva y equitativa en todo el país, y todavía aún más preocupación es la apropiación que hagan las y los docentes, las y los alumnos, las y los madres, las y los directivos de la NEM, porque su potencial está. Y la idea es efectivamente formar estos ciudadanos críticos, participativos y con respeto a la dignidad humana de todas y todos los alumnos. Y hasta ahí le dejamos porque ya terminamos, ¿no? Ah, no, todavía queda, ok. Entonces, ¿qué conclusión más general sobre es la primera política educativa que es transeccional? Aunque el modelo neoliberal estuvo por 40 años por lo menos, cada 6 años había una política educativa distinta. Y a lo mejor si nos da tiempo hacemos un análisis de las políticas educativas desde Miguel de la Madrid, eh, Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Fox, Calderón, Peña Nieto, hasta el Peje. Bueno, hasta Peña Nieto, ¿no? Cada una tuvo su política educativa sexenal. La NEM es transeccional. Se elaboró y se pensó en el sexenio de Andrés Manuel y se está continuando con él en el sexenio de Claudia. Y la idea es que siga. Entonces, es la primer política educativa realmente transeccional. Es una apuesta revolucionaria y un parteaguas para la democratización escolar. Es una respuesta a los desafíos actuales que enfrentamos como sistema educativo y ofrece oportunidades para avanzar hacia una educación más equitativa, inclusiva y pertinente. Y bueno, yo insistiría, en gran medida, el éxito o el impacto o la importancia de la NEM va a estar en cómo se aborden todos estos desafíos que vimos y cómo colaboran todos los actores involucrados en el sistema educativo. Y bueno, y llega el rollo, ¿sí? Permítame, hijo, estoy en clase terminando. Entonces, voy a dejar de compartir el asunto. Permítanme dejar de compartir. Y ahora sí, me voy con ustedes. Nada más déjenme buscarlos donde están porque estoy en varios lados. Ahí estoy. Entonces, eso es a grandes rasgos. Y nada más quería plantearlo así. Para ver pues, lo que vamos a hacer a lo largo del semestre, ¿no? Donde ojalá estén todos y todas, porque se va perdiendo como que las discusiones o las posturas o los debates, que vamos teniendo. No sé si haya comentarios a esto, casi me llevé las 2 orejas otra vez, ¿verdad? En fin. ¿Algún comentario? Pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo, pueden decir de cuál fumaste, pueden decir exageras, pueden decir te quedaste corto. Ustedes saben, yo los escucho y las escucho este ratito que nos queda. A ver, adelante, no te hagas, si estás muy pensativo. Pues sí cambia la idea, la perspectiva, todo lo que nos está comentando. La verdad es que deja mucho que reflexionar, analizar todas estas políticas que vienen desde otros sexenios, cómo han involucrado el neoliberalismo en la educación, cómo cómo ha estado todo esto, ¿no? Pero ya voy a empezar con mi pero. Ahí va el pero. Pero insisto, la verdad es que sí es un reto grande en la práctica docente, en la implementación, en las aulas, en los maestros, en cambiar esa ideología, esa práctica que ya viene desde años, ¿no? La verdad es que, pues en el semestre pasado, yo sí estaba, y lo vio usted, ¿no? También tenía yo esa, o sí, tengo todavía, ¿no? Sigo teniendo prácticas occidentales, pues porque así fui formado, así fui
educado o es como sea, ¿no? Pero a lo que voy es que sí es un reto importante la práctica, la implementación, no solamente en los compañeros docentes ni en los directivos, también en los padres de familia, sobre todo ellos también, ¿no? Aunque ellos están ahorita con la nueva transformación y que apoyan al maestro y etcétera, etcétera, pero ellos también están así. Entonces, cuando llega uno a la práctica, al escenario real, es cuando uno a veces sí, pues estamos sufriendo en en este cambio, ¿no? Estaba comentando ahorita que es una continuidad del otro sexenio de Andrés Manuel, ahorita con Claudia. Y bueno, pues yo espero que se continúe con esto y exista un resultado positivo y que se refleje, pues no en un año o en un sexenio, pues esto se va a ver pues, en 2 sexenios, ¿no? Entonces, pero bueno, está padre. Like. En 2 o más sexenios. Estamos confrontando 40 años de neoliberalismo. Exacto. Sí, porque estamos hablando de hace 40 años que venimos formados de 1960, 70, 80, 90 y son 50 años casi lo que ya está nuestra formación. Entonces, yo sí considero que si hay un resultado, pues va a ser poco a poco y se va a ver reflejado en las generaciones en el 2050, ¿no? Y puede ser que hasta ni lo veamos, pero pues sí, estoy en acuerdo con muchos puntos que pone usted en la mesa, a diferencia de este semestre pasado, que que pues, estaba un poquito más revuelto, ¿no? Pero bueno, sí, vamos bien. Gracias. Ok, Melody, luego Anel. Apenas estamos empezando, ni cantes la historia. Hola a todos y a todas. No sé, creo que ya no tengo un panorama tan positivo como Humberto. Esto considero es que, así, compañera, como para cuarto semestre ya te convencieron. híjole, no lo sé. No, con respecto a las reformas educativas, en el tiempo que estuve en escuelas, ahorita ya no, ahorita estoy en un centro comunitario, pero en el papel era una cuestión fantástica, ¿no? En el papel uno la leía y te enamorabas de lo que decían. En la práctica ya era como otra cosa. O sea, y más cuando querías meter como proyectos educativos que ni de México eran. O sea, te decías, no manches, ¿cómo vamos a meter un proyecto, con perdón del no manches, cómo vamos a meter un proyecto de Japón a México, ¿no? O sea, no, nada que ver. ¿Cómo vamos a meter un proyecto suizo cuando somos mexicanos? Entonces ya en la práctica era cuando yo me topaba con pared, o sea, decía, pues ¿cómo? O sea, nada más era una cuestión de llenar como ciertas expectativas o realmente hacer un trabajo con los chicos. Ahora en la NEM, ya después de revisar ciertos documentos oficiales, porque me interesó para mi proyecto de investigación esta cuestión del humanismo. Entonces ese enfoque filosófico me parece muy interesante. Siempre ha sido como una interrogante que tengo, ¿no? Que hasta dónde somos humanos. Si nada más de especie o en la práctica somos humanos. Entonces, por eso lo retomé. Y cuando empecé a leer la NEM y vi que era humanista, dije, wow, ¿no? O sea, ahora sí va a haber un enfoque como más hacia la persona. Lo que sí puedo criticar y estoy de acuerdo con el doctor es esta cuestión de lo psicológico. Porque muchos de los chicos que llegan aquí llegan con un diagnóstico que hacen
psicólogos educativos. Entonces, desde ahí es como que me quedo así de, ¿cómo ocurrió esto, no? O sea, no porque lo escuches 2 o 3 horas ya sabes qué tiene el chico, ¿no? Entonces, después de llevar un proceso en el centro, a veces nos damos cuenta de que la cuestión no es psicológica, o sea, que vienen otros factores, ¿no? Entonces, a veces puedo decir que en la educación, en la actualidad, nada más te echan la bolita, ¿no? De, pues ya no podemos con este muchacho, esta muchacha, ya mándalo al psicólogo, que lo mediquen. Es que no entiende, es que es esto, es que es lo otro, y es lo único que pudiera criticar, ¿no? Como esta cuestión de generalizar. Decir, bueno, si no pone atención, si me está cuestionando, es que ya es una cuestión psicológica. Entonces, no se dan cuenta del contexto de la familia, de las necesidades que tienen los chicos, de otras situaciones que a veces impactan más y que no necesariamente es porque tienen algún síndrome o tienen algún padecimiento psicológico. O sea, no es necesario eso, pero sí es lo que pudiera criticar, ¿no? Que se está llevando a cabo en la actualidad en las escuelas, porque nos mandan con referencias y tú dices, y las referencias, o sea, literal, no puso atención, le estaba hablando y se volteó, se ríe, no, ya, tiene un problema psicológico. Entonces, no es cierto, ¿no? O sea, son personas, claro que tienen reacciones y más cuando no tienen ciertas habilidades desarrolladas, pues es su forma de defenderse, ¿no? Como que se ríen, como que ni te pelan. Entonces, pues creo que eso sería como lo que yo criticaría, ¿no? Lo que sí sería como cuestión de revisar. Gracias. Sí, que es muy difícil entenderlo en las escuelas. O sea, el humanismo mexicano sí confronta esta visión maniquea de los estudiantes, de las estudiantes y de la visión medicalista. Si se sale de la norma, algo tiene, ¿no? Yo les comentaba hace mucho que para mí no hay niños con TDAH, sino hay maestros aburridos, que es distinto. Y pues claro, si aburres, pues te inquietas, hasta nosotros como adultos, ¿no? Y también digo, ¿por qué siempre se habla de niños con problemas de aprendizaje y nunca se acuñó el término de maestros con problemas de enseñanza, por ejemplo? Entonces, sí, la psicología, yo soy más radical que Melody, yo desaparecería la psicología de las escuelas. Así, porque sí han patologizado mucho, han puesto etiquetas, y como los psicólogos cada día sacan una nueva locura que se les ocurre, pues ahí cabemos todos, ¿eh? No creas tú, mi Humberto, que estás muy completo. Además, nadie de usted está completo. Pero pareciese que solamente las y los alumnos tienen los problemas psicológicos, cuando luego efectivamente ni psicológicos son de estar en desacuerdo con la manera en cómo das tu clase, en cómo les gritas, en cómo actúas, etcétera. Pero bueno, adelante, Anel. Gracias, hola a todos. Ya me siento ofendida, la verdad, porque yo soy psicóloga. ¿Eres qué? Soy psicóloga educativa. No, bueno, gracias, pues, por los son créditos. errores de juventud Sí, que a lo pero mejor tú eres buena psicóloga. O sea, tú eres excelente. Hablas de los otros malos psicólogos. Es que no hablamos de personas, ¿no? Hablamos de cómo se ha utilizado la psicología en las escuelas, que es distinto. Claro, en eso yo también estoy de acuerdo, porque justo como psicóloga, pues obviamente cargamos con esta etiqueta o este estigma justo de que efectivamente no se maneja adecuadamente la psicología, porque pues para empezar, como psicólogos no podemos medicar, o sea, no, esa es de entrada, porque nosotros no estamos estudiando para ver si vamos a meter a tal o cual persona o a algún niño a un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Que son los que de alguna manera deberían controlar más los medicamentos. Pero justo, bueno, coincido en parte con Melody, como que no le tengo tanta fe, porque justo, o sea, suena como muy bonito, así tal cual, ¿no? Como muchos propósitos, pero justo creo que uno de los principios generales que usted no proyectó, o que dijo que no estaban todos, yo recuerdo que había uno que tenía que ver
con esta cultura patriótica, cívica, algo así. Pero, la identidad nacional. Randall, ese. Pero justo las mismas escuelas o como que, no sé, creo que hubo un periodo donde querían ya quitar la materia cívica o querían desaparecer todo lo que conlleva, se supone, este tema de este principio en específico, y decías, bueno, a ver, pareciera como que hay una contradicción donde los principios te los ponen, te dicen, aquí está, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo los trabajas? ¿Cómo los implementas? También entiendo ahorita también que hablaba de un principio que tenía que ver con la salud, la nutrición, que me parece que ahorita Sheinbaum lo está como implementando con meter alimentos adecuados a las escuelas, pero también creo que tiene que ser un apoyo en conjunto, porque ya lo decían ustedes, ¿quién atiende al docente? ¿Quién nos educa como población para poder llevar a cabo todos estos cambios, todas estas nuevas reformas? Y yo lo veo con los docentes con los que yo estoy trabajando en CONALEP, que justo les meten la reforma y es como de háganse bolas, a ver qué sale, ¿no? Y pues obviamente no, si no estamos educados, si llevamos muchísimos años implementando la educación mal, implementándole, digamos, diferente, no mal, pero diferente. Y ahorita de repente un cambio y vas a hacer esto y ahora vas a trabajar el otro, pero sin tener quizá como este trabajo colaborativo, este trabajo de así es como se va a realizar, te doy las herramientas, te doy todo para que puedas hacerlo, pues también creo que lo veo un poco difícil que, como decía Humberto, ¿no? En 2 sexenios, pues no, ni de chiste, jamás en la vida, porque es una educación social, o sea, ya no nada más es la carga al docente, no nada más es la carga, no sé, en este caso a los psicólogos mal habidos, o sea, ya tiene que ser también como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo nosotros con la educación? ¿Cómo es que ahora de alguna manera hasta le quitamos autoridad a los maestros? También creo que una de las compañeras estaba trabajando la violencia hacia los docentes o algo así en la maestría. Efectivamente, ¿no? ¿Cómo tu población puedes llegar a ese extremo donde pareciera que ahora los que mandan son los que menos saben, por poner algo, ¿no? Entonces, sí es bastante complejo, pero el conocerlo, creo que el conocer la NEM nos va a ayudar mucho a poder exigir las cosas positivas que trae consigo. Y pues eso, muchas gracias. Sí, ciertamente no va a ser ni ahora ni mañana, pero a diferencia del neoliberalismo donde nos impusieron todo, ahora se voltea un poco la tortilla y tiene que ver con la concientización del maestro y la maestra. Por eso es una revolución de las conciencias, y eso no te lo va a ordenar ninguna memorándum ni ningún de esos que les mandan, ¿cómo se llaman? Circulares y todas esas ondas, sino pues tiene que partir de un cambio real. A mí lo que me da temor es que este tipo de principios que son para mí la esencia de la NEM, lo otro pues es más técnico, pero la esencia de la NEM se han olvidado. Efectivamente no se organizan debates, no se organizan talleres reflexivos en torno a los principios, en cómo se manifiestan en el aula, en que no son puros rollos, sino tienen correlato concreto, etcétera. Y yo espero que no tenga que decir, chin, valió Mother, ¿no? Espero, pero todavía está joven la NEM. Acuérdense, ha sufrido tropiezo tras tropiezo, se ha parado en muchas. Luego hubo otro proyecto para hacer desde los consejos técnicos el centro del debate, y otro, ¿cómo se llama? Lo que meten, otro amparo, y se paró ese proyecto, y ahora hay que modificar los libros de texto porque ganó un amparo Lorenzo Córdoba para que se le quitara de lo que es la verdad y lo que dijo contra los indígenas. Entonces ahora tendrán que modificar esa parte de los nuevos libros de texto. Ya los de este año ya se jodió el vato, y además ya quedó ahí para la posteridad las tonterías que dijo sobre los indígenas. Pero así va a estar, la NEM va a estar en constante debate, y los grupos de poder conservadores y neoliberales van a hacer todo lo posible por tumbarla, todo lo posible. Y yo espero que las y los docentes no se dejen.
ni las comunidades. Pero bueno, así está el asunto. No sé si haya otro comentario, si no, pues aquí la dejaríamos antes de que me pase. No sé si tengan otra clase, creo que ahora no tienen, ¿verdad? Sí tienen. Sí tenemos. Sí, doctor, sí tenemos. Dígame. Acuérdense que soy divino, no adivino. Acuérdense. Entonces, pues entonces ya la dejamos aquí porque ya estamos a la hora, ¿que no? Ya Las es 7. exacto. Ya. Ándale, pues, podemos ir en paz. La sesión ha terminado. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Bye.